bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar con el estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el libro de Daniel. Antes de seguir en el desarrollo de este libro, yo quisiera ampliar un poco más la enseñanza de la semana pasada, que nos hablaba respecto a las decisiones determinantes, ¿sí? Hay algo a tener en cuenta, ¿no? Primeramente, tenemos que entender que esta determinación que tomó Daniel junto con sus amigos fue una decisión firme y muy específica, no fue una decisión que fue tomada mediante un impulso emocional, ¿no? La naturaleza de esta resolución fue una muy específica, ¿sí? y muy firme. Y eso es lo que tenemos que aprender de Daniel y de sus amigos, ¿no? A tomar decisiones firmes, específicas y determinantes, hermanos. Nosotros no podemos ser dubitativos. Otra de las cosas que hemos visto en el estudio anterior tiene que ver con la razón de esta determinación, de esta resolución, que radicaba en la comida que era ofrecida al rey. Esta comida primeramente era ofrecida a los ídolos de Babilonia, y participar de esta comida los equipararía en la adoración de los falsos dioses de Babilonia, y esto resultaría en una negación a su Dios. Y bien sabemos de que cualquiera, lo dijo Jesucristo, que negare a Dios en esta tierra, Él nos negaría delante del Padre y de sus santos ángeles. Algo que verdaderamente no podemos ignorar. Esto realmente es una ofensa a Dios, por eso es que tenemos que ser específicos en nuestras decisiones y muy firmes, hermanos. No tener miedo de las consecuencias, sabiendo de que todo aquel que hace la voluntad de Dios, por más que al principio parezca desventajoso, la realidad es de que todo aquel que haga la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, dejamos en manos de Dios los resultados y sabemos de que Dios nos protegerá. Y lo siguiente que tenemos que tener en cuenta respecto a las decisiones determinantes, ¿no? a esta resolución que debe haber en todo cristiano, es que la fuente de esta resolución, amados hermanos, es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nosotros no podríamos tener las fuerzas para mantenernos firmes en nuestras decisiones, no podríamos tener el coraje, no podríamos tener aquello que necesitamos, ¿no? Para poder realmente ser determinantes en nuestras decisiones respecto a nuestro Dios, en situaciones de crisis, en situaciones realmente difíciles como la que atravesaron estos jovencitos, ¿no? Así que otra de las cosas que tenemos que tener presentes es que para poder tomar este tipo de resoluciones tenemos que tener una conciencia bien informada, y esa información debe venir de la palabra de Dios, que es aquella que nos da toda la información que nosotros necesitamos para poder tomar decisiones en Dios. Noten ustedes, hermanos, que hoy el eslogan de cualquier nación, ¿no? O sea, lo que se escucha en todas partes es que nos debemos sentir bien con nosotros mismos. Mientras nosotros no ofendamos a nadie, podemos hacer lo que queremos. No sientan culpa, si les hace bien, háganlo. Quieren abortar, aborten. Quieren casarse con su mascota, cásense. Se perciben lámpara, vístanse como lámpara, ¿no? La cuestión es, si te sentís bien con vos mismo, hacelo, no sientas culpa. Pero justamente la conciencia es aquella que Dios puso en todos los seres humanos, y es aquella que nos hace sentir culpa frente a situaciones de inclinación antinatural, ¿no? Y al no tener la información adecuada, ¿no? El hombre, al haberse alejado de
la fuente, ¿sí? La fuente que es la palabra de Dios, aquella que produce en nosotros fe, aquella que nos ilumina, aquella que nos guía, que nos informa cuál es la voluntad de Dios, para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Al no venir a la fuente, entonces, por supuesto que la conciencia, al no estar bien informada, no actúa de la manera que debería de actuar, ¿no? Es como que al alejarse cada vez más de Dios, por supuesto el pecado hace división entre Dios y los hombres, y cada vez que nos alejamos de Dios nos hundimos más en el pecado, y el pecado nos insensibiliza, y eso lo que produce es que la conciencia sea cauterizada, la conciencia pierda esa sensibilidad, y por supuesto es allí cuando las personas terminan chocándose contra un paredón, ¿no? Porque se equivocan. Sin la guía de Dios nos equivocamos. Entonces, es muy importante, hermanos, que entendamos que esta conciencia de la que estoy hablando, que nos dice, nos señala que está bien, que está mal, culpable, inocente, esto está bien y esto está mal, es algo que lo tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Los justificados y los impíos, todo ser humano tiene conciencia. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14, Romanos 2:14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, Dios puso en los hombres la conciencia, ¿para qué? Para acusar o defender sus razonamientos. Pablo lo que está diciendo aquí es que todos los hombres, absolutamente todos los hombres, tienen conciencia, sean justificados o impíos. Por supuesto que un pagano que no conoce la ley de Dios, su conciencia no podrá pasar a juicio correcto muchas cosas, ¿no? Entonces, la conciencia necesita estar bien informada, ¿sí? Tiene que estar bien equipada con un criterio sano y bíblico para que, bueno, haga su trabajo de la manera adecuada, ¿no? Entonces, hay gente que jamás leyó la Biblia, pero sabe que no hay que robar, no hay que matar. Todo eso está en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Son cosas que las conocen todas las personas, ateos y cristianos, de cualquiera sea la religión. Entonces, eso es lo que Dios puso en cada uno de nosotros, ¿no? Su ley escrita, como dice aquí, en los corazones de los hombres. La gente sabe qué está bien y qué está mal. Pero bueno, para poder realmente tomar decisiones determinantes, como la ha tomado Daniel, que nos estamos tomando de su ejemplo, y sus amigos, tenemos que estar bien informados, con una conciencia bien informada, y esa información viene de la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Saben que Daniel y sus amigos tomaron la determinación de no comer la comida del rey, y no lo hicieron porque a ellos les parecía que eso no estaba bien, sino porque ellos sabían con toda certeza que eso no estaba bien. Por eso es que necesitamos tener una conciencia bien informada. Amén. La Biblia define el pecado en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4, como infracción a la ley. Entonces, para yo saber lo que es pecado, tengo que venir a la ley. Hermanos, es importante de que podamos tener una conciencia bien informada. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, Pablo dice que el conocimiento del pecado nos viene por la ley. Es importante de que prestemos atención a la palabra de Dios. Saben que
muchas personas toman decisiones con respecto a la opinión de la mayoría, por ejemplo. Pero no siempre la mayoría tiene la razón. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones respecto a lo que opinamos nosotros o de lo que opina la mayoría, porque nosotros nos equivocamos. Necesitamos tomar, ¿sí?, decisiones guiados por la palabra de Dios. Noten ustedes que la mayoría de las personas en la Edad Media creían que la tierra era plana. Y en la Edad Media, amados hermanos, la tierra era redonda igual que ahora. ¿Entienden, hermano? Entonces no importa la decisión, o sea, la opinión que tenga la mayoría, sino que nosotros debemos tener una conciencia bien informada para que podamos tomar decisiones en Dios. Y que sabemos que si tomamos decisiones en Dios, no nos vamos a equivocar. Daniel y sus amigos sabían que la decisión que estaban tomando no iba en contra de todo. ¿Por qué? Porque la mayoría pensaba que comer de la comida del rey no era malo. Sin embargo, los que tenían razón fueron 4 adolescentes que tenían una conciencia bien informada, lo cual deriva de la palabra de Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Saben que Daniel supo tomar esta determinación, queridos hermanos? Supo tomar esta determinación y decir, este es el límite, hasta aquí, esto estoy dispuesto a hacer, pero pasado este límite, que me maten, pero yo no voy a declinar mi decisión. Por eso es tan importante, hermanos, que vengamos a la palabra de Dios. Saben que la fe viene de la palabra de Dios y el crecimiento de nuestra fe se va a producir mediante la palabra de Dios. La fe sin obras es muerta, hermanos. Saben que ellos tomaron una decisión, tuvieron esta determinación muy valiente, pero eso derivaba de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que venir a la palabra de Dios. ¿Saben que hay algunos cristianos que solo pueden discernir lo malo cuando se presenta con toda crudeza? Por ejemplo, en el tiempo de Daniel, seguramente había muchos que no querían participar de las fiestas libertinas que se celebraban en el palacio del rey. Y definitivamente había muchos de los del pueblo de Israel que decían, no, en esto no participo. Sin embargo, cuando tenía que ver, cuando se les presentó lo de la comida del rey, no lo veían tan malo. ¿Por qué? Porque estaba disfrazado, pero al comer de esa comida estaban negando a Dios. Y esa información, esa conciencia bien informada que nos está señalando lo sutil del engaño, solo puede venir de la palabra de Dios. Es lo único que nos puede desenmascarar los engaños y las sutilezas del diablo. El diablo, tal vez muchos cristianos se dan cuenta de cosas graves. No, esto no tengo que hacer, aquello no tengo que hacer. Pero no se dan cuenta de las sutilezas que son aquellas que terminan destruyendo el alma, hermanos. Por eso tenemos que tener una conciencia bien informada. Si volvemos al libro de Daniel, dice, vamos a leer Daniel capítulo 1, versículos 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. No, él fue a el que estaba en autoridad. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermanos, ¿no? Respetar a las autoridades. Nos gusten o no nos gusten, ¿sí?
estemos de acuerdo con ciertos modos o no. Nosotros tenemos que obedecer, por supuesto con el límite mismo que fue de Daniel y sus amigos, que el límite es cuando ese mandato nos contraría con Dios, o sea, tiene que ver con negar a nuestro Dios. Ese es el límite. Y noten ustedes, amados hermanos, que aquí Daniel le dijo al jefe de los eunucos, ¿sí?, que no le obligase a contaminarse. Noten ustedes que fue muy valiente Daniel. Él no escondió su fe, ¿sí?, su fidelidad a Dios. Él dijo, yo creo en el Dios de Israel y voy a obedecer su ley. Él fue valiente. Todo esto deriva, hermanos, justamente de esa conciencia bien informada. Él dijo, pero noten algo, amados hermanos, él no fue irrespetuoso. Hay gente que cree que el ser valiente, ¿no?, es ser irrespetuoso. Hay un dicho, ¿no?, que habla, ¿no?, respecto a que uno puede ser valiente, pero no tiene que dejar de ser cortés, educado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que nosotros podemos ser, por supuesto, debemos ser valientes, pero en todo momento ser educados. Noten ustedes la actitud de Daniel. Él no fue prepotente, él no fue criticando a las autoridades, yendo a los otros jóvenes y decir, no, yo, ¿quién se cree que es? Yo sirvo a mi Dios y no me va a querer obligar. No, fue respetuoso. Él le dijo que no lo obligase a contaminarse, ¿sí? Esta palabra contaminarse está traducida así en Reina Valera, pero tiene que ver con una abominación. Él no podía hacer esto era abominable para su Dios. Dice, no me obligues. Y saben que dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 5 versículo 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y cada acto de obediencia es motivado por nuestra fe. Por eso es tan importante, hermanos, que vengamos a la palabra de Dios. Esta valentía en estos jóvenes era producida por esa gracia. Esa gracia que nosotros podemos disponer de esta gracia por medio de la comunión que tenemos con Dios en la oración, en la lectura bíblica. Estos jóvenes eran estudiosos de la palabra de Dios, estos jóvenes tenían comunión con Dios y esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, amados hermanos. Ahora nosotros hemos visto la naturaleza de esta resolución que no tenía que ver con un acto emocional, la razón, ¿sí?, que era justamente participar de esta comida, era como negar a nuestro Dios. Y la fuente tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es aquella que nos da las fuerzas, que nos llena de vigor, de confianza para poder tomar este tipo de resoluciones. Ahora, lo que vamos a ver en esta oportunidad tiene que ver con la manera en que Daniel llevó a cabo esta resolución. Y lo hizo con coraje. Él no se escondió. Él dijo, yo creo en Dios. Yo creo en el Dios de Israel y no puedo ir contra la ley de mi Dios. Y es algo que todos los cristianos debemos hacer. Tener el coraje y la valentía de, en ese mismo momento que nosotros reconocemos a Dios, nos reconocemos pecadores, nos convertimos a Él, de poder decirle a todos, soy cristiano, soy creyente, marcar la diferencia. Eso es algo que tenemos que aprender
de Daniel. Amén. Este joven adolescente no tuvo reparos en identificarse tan pronto como llegó allí a Babilonia y decir: yo creo en el Dios de Israel y viviré conforme a su ley. Es algo que tenemos que nosotros hacer. ¿Por qué avergonzarnos, hermanos? ¿Por qué tener vergüenza de asociarnos con Jesucristo? Jesucristo es lo más importante en nuestras vidas. O sea, ¿qué podría avergonzarnos de nuestro Señor Jesucristo? O sea, realmente nosotros tendríamos que sentirnos avergonzados por nuestro pecado, no de Dios. Entonces, ellos lo que hicieron estos jóvenes lo que hicieron es manifestar quiénes eran y no avergonzarse. Ellos dijeron: no nos vamos a contaminar, sabemos que esta comida es sublime para ustedes, pero para nuestro Dios es abominación, no podemos participar de esta comida, ¿no? Nosotros tenemos que ser valientes, hermanos, así como estos jóvenes. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Entonces, la cobardía no debe ser parte del pueblo de Dios. Y algo a tener en cuenta, como les dije, eran valientes, pero eran respetuosos, hermanos. Nosotros no tenemos que demostrar nuestra valentía de manera ruda, de manera grosera, sino ser educados. Ellos en todo momento se presentaron con respeto, con educación. Es más, aquí en el versículo 12, Daniel 1:12, dice que Daniel le dijo a Melzar, ¿sí? Porque al encontrar más bien una respuesta dubitativa del jefe de los eunucos, que ese miedo que sentía el jefe de los eunucos no era algo alocado, sino que verdaderamente cuando dice me va a cortar la cabeza, no era algo representativo, era algo que solían hacer los reyes en ese tiempo. Realmente su miedo era fundado. Entonces, al no encontrar una respuesta firme, sino que encontró miedo, fue al otro, al superior alterno, ¿no? Al otro que estaba también en autoridad, que era Melzar, que es quien había sido puesto por el jefe de los eunucos, y le dijo, miren en el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Buscó una alternativa. Él no dijo, bueno, no, me dijo que no, el jefe, que no se puede hacer nada, entonces voy a comer la comida del rey. No, él fue persistente. Son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tener respeto también al que es superior a nosotros, porque ese que es superior a nosotros está cumpliendo órdenes, ¿sí? Y tiene a otro superior, entonces también ponernos en el lugar del otro. Y Daniel se puso en el lugar del otro, dijo, está bien, no puedo comer. Él no escondió, no dijo, ay, no, me hace mal, no digiero bien la carne. No, él dijo, no, esto va contra mi Dios. Pero prueba, te ruego que pruebes con nosotros. La educación siempre es algo que debe ir acompañando esa valentía. Porque ahí se escucha a muchos predicadores, muchos que se dicen siervos de Dios, hablando de una manera realmente grosera, presentando el mensaje de salvación de una manera grosera. Si bien el mensaje de salvación es un mensaje ofensivo, porque le está diciendo al hombre, lo está acusando al hombre de su pecado, ¿sí? Lo está poniendo al hombre frente a su pecado, es algo ofensivo. Por eso mataron a Jesucristo, por eso también fueron muertos los apóstoles de Cristo. Entonces, pero eso no quita, hermanos, de que si bien es ofensivo, nosotros no debemos presentarlo de manera grosera. Nosotros debemos ser respetuosos y por sobre todas las cosas tener respeto a las autoridades. Ya en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2, nos dice la palabra del Señor de que debemos someternos a toda autoridad. Amén.
Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿no? Algunos cuando gana su candidato dicen, enseguida ponen, hay que respetar, pero no respetaban a las anteriores, hay que respetar a todos, ¿sí? Sean crueles, justos o injustos, mientras lo que nos ordenen hacer no sea un acto que nos haga poner en una posición de negar a Dios, nosotros debemos respetar. Si son altísimos los impuestos que nos quieren cobrar, nosotros tenemos que pagar los impuestos, tenemos que no pasar los semáforos en rojo, tenemos que seguir todas las indicaciones. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, por eso eran tan respetuosos estos jóvenes. No es que se pusieron de brazos cruzados, miraron para el piso, yo no voy a comer, y hicieron una huelga, no. Ellos se presentaron, pidieron, por favor no me obligues, te ruego que hagas esto, buscaron una alternativa. Amén. Siempre debemos respetar las autoridades y debemos enseñar a nuestros hijos también respetar a las personas adultas. Amén, a todas las personas adultas. La Biblia nos enseña en Levítico, capítulo, si me acompañan, capítulo 19, versículo 32, dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Son mandatos bíblicos, amén. Nosotros debemos transmitir todas estas enseñanzas a nuestros hijos, ¿sí? Que puedan tener una conciencia bien informada, hermanos. Nosotros, mientras nuestros hijos no sean adultos, estén en la etapa en donde nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos, nosotros tenemos que llenarnos de la información bíblica, amén, para que ellos puedan ser como estos jóvenes, ¿no? Porque tomaron estas decisiones que son realmente adultas, muy bien razonadas. ¿Por qué? Porque estaban con una conciencia bien informada. Te ruego, le dijo, ¿no? Así que esto es algo que también tenemos que aprender de estas decisiones determinantes que tenemos que tomar como cristianos, amén. Dice en Filipenses 4:5, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, ¿sí? Nosotros debemos ser valientes, pero nunca esa valentía nos puede permitir que nosotros seamos groseros o maleducados con otras personas. Entonces, Daniel fue valiente, Daniel fue educado, cortés, pero también buscó alternativas, no fue constructivo. Él dijo, bueno, está bien, no puedo comer esta comida, pero danos granos, danos legumbres, dame otra cosa. Buscó una alternativa. Qué bueno es que podamos tratar de ganar a aquellas personas que no conocen a Dios, buscando alternativas, ¿no? Buscando alternativas. No puedo hacer esto, ¿no? Porque por supuesto que hay muchas cosas que no podemos hacer como cristianos, pero que no quede en eso, buscar alternativas para poder tratar de ganarnos a los demás, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta también. Y ser persistentes, hermanos, ser persistentes. Noten que Daniel no se quedó con lo que le dijo el jefe de los eunucos. El jefe de los eunucos le dijo, mirá, no, me estás poniendo en una situación difícil, ¿no? O sea, Dios había puesto en gracia a Daniel delante de las autoridades. Mirá, me estás poniendo entre la espada y la pared, no puedo hacer eso. No se quedó con eso, fue a la autoridad alterna, ¿no? Al que estaba siguiente en la autoridad y le dijo, te ruego. Qué bueno es cuando no bajamos los brazos, cuando en la primera se nos presenta la negativa, hermanos. Cosas que tenemos que aprender para no bajar los brazos, para seguir avanzando, porque hay muchas cosas que se van a
a superponer, ¿no? En este caminar que tenemos que transitar. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, noten ustedes que en el versículo 8, Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Parece que la iniciativa la tuvo Daniel, pero después, en el versículo 12, podemos ver que también estaban en esta misma decisión Ananías, Misael y Azarías, ¿no? Lo estaban acompañando en esta decisión. ¿Qué fue lo que sucedió? Los contagió. Qué bueno es poder contagiar a otros. Dice la palabra del Señor que no se conviertan, que no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. Eso es algo importante, hermanos. A veces es como que la gente del mundo como que nos fascina, nos magnetiza, nos quieren convertir a ellos. Pero nosotros tenemos que ser como Daniel, que contagió a sus otros amigos, convertir a las otras personas. Y todo eso tiene que ver, hermanos, con justamente lo que estábamos hablando, de tener esa conciencia bien informada. Tenemos que prestar atención con nuestros hijos, hermanos. A veces decimos, no, yo ya le enseñé la palabra de Dios, que se junte con quien se quiera juntar, igual no pasa nada. No, hermanos, tenemos que ver también con quiénes se juntan nuestros hijos. Si vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, versículo 15, allí Salomón está hablando a su hijo. Proverbios capítulo 1, versículo 10 y después el 15. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y en el 15 dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Tenemos que saber, noten ustedes que estos tres jóvenes supieron con quién juntarse. Se fueron con Daniel, podrían haberse juntado con todos los demás y hubiesen sido tal vez influenciados por los otros, pero ellos supieron con quién juntarse y fueron influenciados por Daniel. En Proverbios 4:14 también dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. En Proverbios 13:20, todo señala lo mismo. Tenemos que saber con quién juntarnos. 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces, a veces es como les decía, hermanos, los malos nos fascinan, nos encantan, nos magnetizan. Y aquí Salomón le dice a su hijo, no desees estar con ellos, no los envidies, porque son vidas miserables, desgraciadas, y tal vez ahora no lo ves. Pero tarde o temprano esa desgracia, esa miseria, la miseria de ellos te va a arrastrar con ellos. Por eso tenemos que prestar atención con nuestros hijos, hermanos. Amén. Así que hay muchas cosas en las que antes de avanzar quería que quedaran bien claros para no seguir avanzando sin que quedara clara la parte de la determinación, la resolución que tuvo Daniel y sus amigos, y la resolución y la determinación que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente, si nosotros nos juntamos con gente que está en vicio, con gente que no quiere saber nada de Dios, gradualmente nos comenzaremos a ser como ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En el libro de Salmos capítulo 1, versículo 1, y ya terminamos, Salmos 1:1, si me acompañan por favor, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿No? Entonces tenemos que saber diferenciar. Sabemos que estamos en el mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para ganar a otros tenemos que juntarnos con ellos, pero tenemos que saber quiénes son aquellas personas
que realmente están completamente cerradas, que están personas que no nos escuchan, que son completamente distintos a nosotros, que sabemos que no quieren nada de Dios, y no perder el tiempo con eso, y mirar también las amistades de nuestros hijos, porque somos nosotros los responsables de ellos mientras llegan al camino de la adultez. Amén. Así que, hermanos, de esto nos está hablando la palabra del Señor. El Señor quiere Danieles y Danielas que contagien a otros, hombres y mujeres de coraje, con valentía, que no se dejen arrastrar por el mundo, sino que contagien a otros, que puedan atraer a otros hacia Dios, ¿no? Que tengan discernimiento. Para ello tenemos que venir a la palabra de Dios, que tengan valentía sin perder el respeto por los demás, la educación, ser constructivos, amén, buscar alternativas, ¿sí? No podemos hacer esto, ¿no? Nosotros no podemos participar en ceremonias que no son bíblicas, ¿no? En ceremonias, qué sé yo, nos dicen, mira, acompáñame a tal lugar, que querés ser padrino, madrina de mi hijo, tenés que participar de la misa de no sé qué cosa. No, mirá, no puedo participar de eso porque sería como negar mi fe, pero bueno, te espero afuera. Cuando termine todo eso, vamos a tu casa y festejamos porque me pusiste como alguien responsable sobre tu hijo, y bueno, y de alguna manera ir hablándoles de Dios. Siempre hay una oportunidad, ¿no?, para atraerlos a Dios. Así que bueno, eso, hermanos, ser persistentes, contagiar a otros, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para que podamos ser determinantes y tener resoluciones firmes como cristianos, hermanos, y que no seamos dubitativos. Que el Señor nos bendiga grandemente.